ya comprendiendo otras cosas, seguimos aferrados a la materia. Entonces ahí el 666 se convierte en algo perverso y negativo, porque quiere decir no evolución. Y no evolución es no entendimiento de quiénes somos ni hacia dónde vamos. Ahí se hace perverso. Ya. Pero el 666 como punto de inicio no es perverso. No lo es. Sigues contando que los mayas hacen esa implante. Los mayas son los que hacen entonces como todo, van llevando el registro, pero dejan que los seres humanos, depende en qué instancia de la evolución van, a veces los acompañan más porque se necesitan acompañarlos, pero en determinado momento, cuando esa humanidad alcanza ya determinado estadio de comprensión, entre más vamos comprendiendo cosas, más se van retirando los instructores y más bien comienzan a dejar códigos de sabiduría. Eso es lo que han hecho en los últimos 52.000 años, porque ya en los últimos 52.000 años entramos en la recta final, en la 10ª última parte de un ciclo que tiene que ver con la estrella Sirio, con el sistema solar de Sirio, porque nosotros le damos un contorno, una vuelta a Sirio en 512.000 años. Ahora, la 10ª parte de eso es 51.250 años. En esos últimos 51.250 años, en que ya íbamos a activar la mente planetaria, lo que se llama en teosofía tibetana el logos planetario de Miguel Arcángel, ¿sí? Entonces, como ya entendemos más cosas, entonces ya podemos descifrar códigos. Entonces ya no están presentes los instructores, sino que vienen, dejan códigos y nos lo dejan para que nosotros los interpretemos y nos dejemos guiar a través de ellos. Y así entonces nos dejaron códigos maravillosos como el I Ching, como el Vedanta, como los Puranas, como la Ayurveda, como la geometría sagrada, ¿sí? Como todo lo de la alquimia, lo de la tabla periódica de los elementos. Nos dejaron finalmente los calendarios en el mundo maya de México, de Guatemala, en toda América, pero especialmente allí, porque allí fue consolidado en piedra, fue dejado tallado en piedra. En los demás pueblos de América fue dejado en los bosques, en las aguas, en el ADN, en el código genético del ser humano. Allí donde no podían sacarlo otros. Podrían destruir las pirámides, pero no podían destruir el ADN, porque ese es el disco duro, ¿sí? Y allí está toda la información. Entonces, cuando nos cruzamos genéticamente, estamos uniendo memorias de unos pueblos con memorias de otros pueblos, y justamente eso fue lo que hizo Iberia, al unir una cepa de ADN con otra cepa de ADN. Pues bien, los mayas galácticos nos trajeron en los últimos 1300 años los códigos que en América encontramos como usos calendáricos, pero es mucho más allá que usos calendáricos. Un calendario sagrado, por ejemplo, o un Solkin maya formado por 13 que se multiplica o se aparea con otras 20 cosas. Esas 20 cosas se llaman sellos solares o glifos solares mayas. Es el software solar, matemática base 20, mientras que los números mayas del 1 al 13 son la codificación galáctica o cósmica, pero es lo femenino. Entonces, como lo femenino 13 se mistura 13 principios de la creación que forman las 7 leyes universales, se combinan ahora sí con 20 paquetes de energía o informática o el software solar, formando 20 por 13, 260, ¿sí? Que es el calendario sagrado maya. Pero mira que es que nos están informando de qué está ocurriendo y qué ocurre en los campos de energía, porque nosotros, antes que seres humanos, somos seres de energía, somos campos de energía. Entonces nosotros estamos codificados acorde a las leyes naturales, pero las leyes naturales tienen que ver con la ley de creación. Si nosotros somos hijos de Dios, como lo dijo el Maestro Jesús, nosotros tenemos que aprender a ser creadores y por tanto tenemos que aprender las leyes. ¿En qué universidad se nos dicen cuáles son las leyes? ¿En qué colegio se nos dicen cuáles son las leyes? Principio de unidad, principio de polaridad, el 3, principio de causalidad, principio de justa medida, el 4, principio del núcleo o la esencia, la quintesencia, el 5, principio de equilibrio orgánico, el 6, principio de armonía, el 7, principio de resonancia armónica, el 8, principio de las comunicaciones, el 9,
periodicidad cíclica se llama, principio de manifestación, el 10, la perfecta manifestación del ser, el 11, principio de liberación, de cambio, de mutación, el 12, principio cristalino o universal, principio para evaluar las cosas, los proyectos, y finalmente principio 13, de trascendencia, de perdurabilidad. ¿Qué es lo que trasciende? Esas son las leyes, no nos las explican porque no interesa. Para el materialismo babilónico no interesan las leyes de la creación, interesa solamente que seamos esclavos. Espacio en blanco, una puerta abierta hacia otros mundos, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche con Guillermo Hernández Barbosa aquí en nuestro programa. ¿Estás a gusto? Sí, debo estarlo. Debes estarlo. Debe estarlo, sí. Bueno, seguimos. A ver cómo podemos... Trato de dirigir la entrevista, no dirigirte a ti. Físicamente en un determinado momento, me refiero al pueblo maya, desaparecen, esperando que llegue de nuevo el hombre barbudo que es tal cual que había prometido regresar. Bueno, si el hombre maya hubiera desaparecido... Perdón, se ocultan, ¿no? Su civilización se hubieran desaparece. ocultado, entonces, ¿por qué a la llegada de los españoles y los portugueses los pueblos estaban allí? Los quichés estaban allí, los huicholes estaban allí, los lacandones estaban allí, los de Palenque estaban allí, todos. En Colombia, en Perú, en Bolivia, en la Patagonia, en los Creek, en Canadá, estaban, todos los Norteamérica estaban allí. ¿Cómo así que los mayas se fueron? Y más, sin embargo, 700 años después estaban allí. Y después del paso de todo lo que hizo España, concretamente con la conquista y la colonia, todavía el pueblo mexicano seguía siendo 80% indígena. Y el pueblo guatemalteco seguía siendo 90% indígena. Y lo mismo los bolivianos, los ecuatorianos y los peruanos siguen siendo el 80% indígena. El caso de Colombia es un poquillo diferente, porque en el caso de Colombia los indígenas son hoy por hoy el 1% de la población. Allí fueron aniquilados, porque casi todos manejaban el oro y la plata, ¿sí? Como eran orfebres, entonces, lógicamente los han masacrado. Pues bien, los mayas no son los pueblos. Yo amo mucho a mi gente, yo amo mucho yo les amo a mis ancianos, a mis tribus, porque yo provengo de ello. Pero otra cosa es decir que ellos inventaron lo maya. Entonces, ¿cómo explicaríamos que hace 8.000 años atrás los maestros instructivos en China, mandarín, hubieran entregado un código que difícilmente lo estamos entendiendo ahora, como el I Ching, ¿sí? De donde deriva el mapa genético de lo que Proyecto Genoma ha estado buscando estos años científicamente. Los chinos lo tienen desde hace 8.000 años, el mapa del genoma humano en el I Ching, porque los 64 codones, los 64 hexagramas del I Ching son los 64 codones del ADN, y eso lo demostró un biólogo molecular llamado Martin Schomburger en 1973. Casi le quitan el premio Nobel de bioquímica a este señor, porque demostró que los 64 hexagramas del I Ching correspondían exactamente a los 64 codones del ADN. Y así entonces, ¿cómo explicar entonces que si los mayas son las tribus de América, hayan instruido hace 8.000 años en China y hace 6.000 años en India? Porque los maestros antiguos de sabiduría en India fueron los Naga mayas, pero Naga te conduce directamente a Atlántida. Y de Atlántida encuentras los Naacal, que te conduce a Lemuria, ¿sí? Y entonces vamos estableciendo como escalones. Pues que no es que las tribus de América hayan venido a China ni a India, no, es otro fenómeno. Si los mayas, si los maestros o quienes oficiaron de maestros aquí en la Tierra podían venir desde cualquier estrella, ¿qué importancia tiene que lleguen a un lado, a un continente o a otro aquí en la Tierra? Esas son simplemente nuestras incongruencias de pensar de cómo se trasladaron, porque es que no nos consideramos. Creemos que estamos confinados en la Tierra y que nosotros somos de la Tierra
y exclusivamente de la Tierra, y entonces no nos consideramos que tenemos familia estelar. Y por eso parte de nuestras incongruencias y de nuestro dolor interno es sabernos como que estamos aquí olvidados, a merced de unos cuantos, y que entonces no podemos descifrar nuestro futuro y nuestro presente, porque pues que consideramos que estamos solos en la creación. Carl Sagan decía otra cosa. Carl Sagan decía: si la Tierra es un puntito en el universo, entonces ¿para qué tantas galaxias? ¿Para qué tantos soles? Si estamos solos, qué desperdicio de todo aquello. Lo sería, ciertamente. ¿Quiénes serían entonces los diferentes dioses que han ido por todas las culturas? Desde mi punto de vista no son dioses, son ayudadores del proyecto. Nuestro verdadero proyecto es el proyecto crístico, el proyecto universal. Pero cuando hablamos de Cristo,